Muchísimas gracias, doctor Alonso, por su reciente intervención. Damos paso con la conferencia Transición Energética desde la demanda de energía, con la participación del doctor Ignacio Santelices Ruiz, gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Ha trabajado los últimos 15 años en la promoción y desarrollo de políticas públicas y programas que promueven la eficiencia energética, las energías renovables, la electromovilidad, el hidrógeno verde, la economía circular y electrificación, tanto en Chile como a nivel internacional. Ignacio contribuye a acelerar la transición energética, promoviendo nuevas tecnologías y buenas prácticas, mejorando la calidad de vida, la competitividad y la productividad, y reduciendo la contaminación local y las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente es el gerente de sustentabilidad de la Fundación Chile y máster de University of California en Berkeley. Bienvenido, adelante. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Está un poco fuerte el volumen, parece. Apasionante la presentación anterior, ¿eh? Tanta cosa que para nosotros parece todavía ciencia ficción, pero probablemente estamos más cerca de lo que pensamos. Bueno, yo les traigo una presentación. Yo no vengo invitado porque trabajo en la Fundación Chile. Hoy día trabajo en la Fundación Chile. Pero mi trayectoria ha sido muy ligada a los temas de energía, en la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile, el Ministerio de Energía, en ADELAT, una asociación de distribuidoras eléctricas. ¿Se escucha, no? Me siento con mucho eco. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no sé hacia dónde apuntar, pero... Ahí está. 2 láminas de publicidad, que es la Fundación Chile. La Fundación Chile es una fundación público-privada, dueña del Estado de Chile, y Corfo, que es el Banco de Desarrollo chileno, y básicamente vamos a hacer una pausa técnica. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Ahí. Ya. Y básicamente promueve el desarrollo del país desde esta colaboración público-privada. Y ahora entrando en materia, vamos a hablar de la transición energética, vamos a hablar de futuro, pero para hablar de futuro hagamos un breve repaso, ¿cierto?, de la relación nuestra con la energía y especialmente desde el lado de la demanda. Y para los que les interesa, hay un libro muy interesante de un profesor canadiense que se llama Balakrishnan Mill, se llama Energía y Civilización, que nos dice que la primera acción de eficiencia energética del ser humano fue ponerse en 2 pies. Hace 300.000 años atrás, y cuando se puso en 2 pies, lo que hizo fue liberar energía al moverse. Se dice que liberó algo así como un 30% de la energía para sus desplazamientos, y ese es como el 30% de energía que ocupa hoy nuestro cerebro. Entonces, no estaríamos aquí si no fuese porque hemos sido eficientes energéticamente desde un principio, y durante toda nuestra historia fuimos eligiendo el tipo de cereales, el tipo de alimentos que consumíamos, a partir de la cantidad de energía, de calorías que tenían esos alimentos. Y durante miles de años también la energía fue un tope para el desarrollo. Durante miles de años básicamente tuvimos algo de energía eólica, energía hídrica para moler trigo, ¿cierto? El fuego para calentarnos o para cocinar, pero no mucho más que eso. Hasta que hace 150 años más o menos empezamos a extraer energía de los combustibles fósiles. Y en ese momento cambió junto con esto todo nuestro tejido social, toda nuestra economía, la industrialización, ¿cierto?, la densificación de las ciudades. Tuvimos un cambio muy profundo justamente a partir del uso de energía, de aprender a sacar la energía de los combustibles. Y hoy día estamos viviendo una nueva transición. Todos sabemos, ¿cierto?, que estamos avanzando hacia dejar los combustibles fósiles, movernos hacia las energías renovables, pero también hacia la eficiencia energética, que es un componente absolutamente clave de esta transición. Y para darles un ejemplo, hasta hace menos de 10 años, la bombilla más utilizada en todas partes
por lo menos dentro de Latinoamérica, era la bombilla incandescente. Y cuando uno piensa en la cadena de producción de energía para llegar a iluminarnos, pensemos en que les poníamos 100 unidades de energía a una central térmica. De esa central térmica, 35 unidades se convertían en electricidad, el resto lo perdíamos. De esas 30 unidades nos llegaban 25 hasta la bombilla, y en la bombilla perdíamos más de 20 unidades de energía en calor. Y finalmente, entonces, de cada 100 unidades de energía que poníamos, 3 unidades o 2 unidades terminaban prestando el servicio que era iluminarnos, y las otras 98 unidades las perdimos en el camino. Por eso, hasta hace algunos años, en los hogares, el 50, el 60% del consumo de energía era en iluminación. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos las tecnologías como la LED, por ejemplo, en que es justamente lo contrario, más del 90% de la energía se produce, se convierte en luz, y las pérdidas son mínimas. Y por eso hoy día en los hogares el componente de iluminación dentro de una cuenta es un 5 o un 10% y no pasa de eso. Y esto lo vemos en distintas industrias, en las bombas de calor, en las calderas, etc. ¿Y por qué estamos tan preocupados de esto? Bueno, justamente por los desafíos del cambio climático, ya habíamos hablado mucho de eso, pero este gráfico es muy importante porque nos dice cómo vamos a lograr esta meta. Y esta meta la vamos a lograr con energías renovables, pero también con eficiencia energética y trabajando desde la demanda. Si no trabajamos desde la demanda de la transición energética, no vamos a lograr nuestras metas. Una buena noticia respecto de la presentación anterior: en Estados Unidos consumen probablemente algo así como 6 veces más energía per cápita que en Colombia. Así que probablemente la huella de carbono de ustedes es muchísimo menor que esas 20 toneladas que nos mostraban. Lo importante es que a medida que el país va creciendo, ¿cierto?, no sigamos las tendencias de los países desarrollados que los llevaron a llegar a estos niveles de consumo, sino que tengamos una trayectoria más eficiente. ¿Y por qué es importante esto? Porque al 2040, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, vamos a tener un 60% más de edificaciones de metros cuadrados construidos en el planeta. Esto puesto en simple, hay un ejemplo en un libro de Bill Gates sobre el cambio climático muy interesante también. Dice, esto es como que todos los años se agregase una nueva ciudad de Nueva York al planeta. Y tenemos que mover esa ciudad, calefaccionar esa ciudad, con todos esos edificios, con todos esos vehículos, con los 10 millones de personas que viven ahí. Ese es el desafío del crecimiento, del desarrollo económico, y lo que nos dice la Agencia Internacional de Energía es, podríamos cumplir todo eso al 2040, es decir, tener 20 ciudades más de Nueva York en el planeta, con la misma energía que consumimos hoy, si es que lo hacemos de forma más eficiente. Y entonces tenemos, ¿cierto?, esta transición energética con estas dos caras. Normalmente hablamos de las energías renovables, hoy día también estamos empezando a hablar del almacenamiento para dar flexibilidad al sistema, hablamos de la transmisión para llevar las energías renovables a los centros de consumo, pero nos olvidamos del otro componente que es la demanda. ¿Y cuáles son las principales barreras? El primero es la visibilidad. Toda la atención se la llevan los paneles solares, ¿cierto?, los grandes molinos de viento. Aquí les traigo un ejemplo. Este es un proyecto que hicimos en Chile, cuando yo estaba en la Agencia de Sostenibilidad Energética, de cambiar las calderas de los hospitales y de poner paneles solares. Por cada $200.000 que invertimos más o menos en un hospital en Chile para cambiar una caldera, generamos ahorros de $100.000. Por otro lado, pusimos paneles por $50.000 y que generaron ahorros de $7.000, que es coincidente con los payback. Bueno, aquí vemos a nuestros amigos de Enel, que pueden haber algunos por aquí, ¿cierto?, que es lo que muestran el panel solar y que es completamente normal. ¿Por qué? Porque es mucho más visible, es mucho más bonito mostrar un panel solar que mostrar una caldera dentro de una sala de máquinas. Y ese es uno de los grandes desafíos de la eficiencia energética. Entonces, ¿cómo lo visibilizamos? Segundo, hay temas informativos. Tercero, hay problemas de esto que se llama principal agente, que es básicamente que el que construye no opera después el edificio. Eso nos pasó en Chile, como anécdota. Hace unos 10 años se hizo un subsidio para poner estos sistemas solares térmicos, los que calientan agua, en viviendas sociales. Y para las inmobiliarias podían recuperar todo el costo de la instalación a través de una rebaja de impuestos. Y el programa fue un fracaso. Muy pocas viviendas sociales incluyeron esto.
¿Y por qué? Porque las inmobiliarias decían, bueno, yo las viviendas sociales las voy a vender igual, hay un déficit de viviendas, ¿para qué me voy al trabajo de readecuar un poco la arquitectura para poner esto si después yo lo voy a vender igual y me da lo mismo lo que pasa después? Entonces ahí tenemos este problema de principal agente, el que hace la inversión trata de hacer la inversión lo más barata posible y no está pensando después en los costos de la operación. Hay temas regulatorios, de capital humano, de capacidades, ¿cierto? Y también temas económicos y culturales que son muy importantes. Y esto yo creo que cada vez es menos importante, pero sigue siendo muy relevante, y es la rentabilidad de los proyectos. Hasta hace algunos años los proyectos de eficiencia energética probablemente no rentaban en menos de 7 años, 8 años. Hoy día podemos ver, ¿cierto?, cómo la gran mayoría de las soluciones de eficiencia energética están rentando en 3 años, en 5 años, en 2 años. Los paneles fotovoltaicos hoy día tienen un retorno a la inversión de 7, 8 años, y que es una gran noticia. Pero ¿estamos haciendo esto? Y yo creo que probablemente la respuesta es que no. Aquí los que tienen más canas como yo y hicieron algún curso de microeconomía recordarán que cuando el profesor daba el ejemplo de las impresoras. En esa época, hace 20 años atrás, no existían tintas alternativas. Entonces uno compraba la impresora y el profesor te decía, ojo, hay un modelo de negocio que se llama la venta atada. Te van a vender muy barata la impresora, casi te la van a regalar y después te van a vender muy cara la tinta. Y nos decían, no caigan en ese truco. Bueno, ¿y qué nos pasa en el día a día? Nos encanta comprar impresoras baratas. ¿Por qué? Porque nunca miramos el costo completo de la inversión más la operación. Siempre estamos pendientes de comprar lo más barato y después nos da lo mismo tener que pagar 2, 3, 4 veces más en operar esas máquinas respecto a si no lo hubiéramos hecho. Y ahí hay un tema cultural y un tema económico muy importante. Cuando pensamos en una empresa donde los gerentes de las grandes multinacionales rotan cada 18 meses, o que las empresas los dueños son fondos de inversión que entran y salen de las empresas, ¿cuál es el incentivo de esa empresa a invertir en mejor tecnología para generar rentabilidad a 3, 4 o 5 años? Muy poca, muy poca. Y por eso es que, pensando en el bono de fin de año, ¿cierto?, uno tiende a invertir en lo más barato. Entonces, si no cambiamos esa visión, esa cultura tan cortoplacista que tenemos todos los países, y no solo en Latinoamérica, esto ocurre en todas partes del mundo, no vamos a poder avanzar en la transición energética porque vamos a seguir prefiriendo cosas ineficientes y que producen más contaminación y más consumo de energía a la larga. Y bueno, uno podría estar hablando horas, ¿cierto?, de todas estas cosas, así que tuve que hacer una pequeña selección de algunos temas para conversar sobre la demanda de energía, y vamos a hablar de 4 temas: eficiencia energética, electrificación del consumo, gestión de la demanda y la distribución eléctrica, la modernización eléctrica como un habilitador para todo lo anterior. Y en eficiencia energética, bueno, probablemente las 2 políticas más importantes de eficiencia energética en el planeta han sido el etiquetado y los estándares mínimos de eficiencia energética. Déjeme contarle una anécdota del etiquetado. En Chile, cuando se puso el etiquetado de refrigeradores, por allá por el 2008, habían 2 productores chilenos y los 2 productores caían en categoría E. Y todos los refrigeradores importados caían en categoría B o C. Estamos hablando de más o menos un ahorro de $100, una diferencia de $100 en el gasto de energía entre una categoría y la otra al año. Bueno, llegaron estos productores nacionales a hablar al ministerio, muy impactados, qué estaba pasando, cómo la producción nacional iba a verse tan ineficiente. Los tipos revisaron sus productos y ¿qué hicieron? Cambiaron la goma de la puerta, esta que permite que se cierre herméticamente. Y con eso pasaron de la categoría E a la categoría C. Una goma que el diferencial de costo habrá sido $5, permitió ahorrar $100 a todos los hogares que compraban esos refrigeradores. Entonces, lo primero de la etiqueta es la reputación de la empresa. Las empresas van a tratar de tener mejores productos en el mercado si es que existe una etiqueta. Y lo segundo, por supuesto, es entregar buena información a los consumidores. Y nos pasó también cuando pusimos el etiquetado de las lavadoras en Chile. Después de mucho tiempo haciendo la etiqueta, llegamos
a un resultado que nos mostraba que las lavadoras más eficientes lavaban mal y dejaban la ropa sucia. Y no entendíamos qué pasaba. Bueno, y después de revisar bien, ¿de qué nos dimos cuenta? De que los fabricantes de esas lavadoras eficientes estaban sobreestimando la capacidad de carga de la lavadora. Entonces, en vez de funcionar, decían que daban 10 kilos y en verdad con 7 kilos salía bien la ropa. Y como la eficiencia es la cantidad de energía por kilo de ropa lavada, entonces eran ultra eficientes. Bueno, eso también nos permitió corregir la información que entregaban los fabricantes respecto de la capacidad de carga de la lavadora. Lo mismo pasa con los vehículos, etc. Entonces tenemos una tremenda oportunidad de entregar buena información al mercado. Y lo segundo, y que es como el segundo paso, es el estándar mínimo de eficiencia energética. Y el estándar mínimo de eficiencia energética básicamente lo que nos dice es debemos construir de cierta manera, por ejemplo, para que el consumo de una vivienda sea más eficiente. Ahí vemos un ejemplo como esa línea de arriba es el sur de Chile, que es clima más frío, que requiere más calefacción. Vemos cómo el consumo de energía se puede reducir en 4 veces construyendo mejor. O cómo sacando las bombillas incandescentes del mercado generamos un tremendo impacto a nivel de consumo. ¿Y qué nos dicen los resultados? Nos dicen que dos cosas muy interesantes. El mundo, los países, ¿cierto?, con programas de eficiencia energética que llevan más años con estos etiquetados, con estos estándares mínimos, hoy día están consumiendo un 15% menos de energía de la que consumirían si es que no hubiesen tenido estos programas, lo que es una cantidad de energía brutal. Y segundo, que estos programas han incentivado a mejorar notablemente la eficiencia energética de los productos. Y se estima que hoy, en promedio, estos productos que están ahí en la lista, que son los principales consumos de energía de los hogares, de las pequeñas empresas, han aumentado su eficiencia en un 80%, justamente producto de los etiquetados y los estándares mínimos. Así que ahí tenemos una tremenda oportunidad para seguir avanzando. Lo segundo de eficiencia energética, muy breve, sistemas de gestión de energía. Hoy día, ¿qué es un sistema de gestión de energía? Básicamente es incorporar dentro de los indicadores de excelencia operacional de una empresa la variable energética. Y eso, créanlo o no, tiene resultados impresionantes. En Estados Unidos se hizo un programa hace algunos años del gobierno de Estados Unidos con empresas líderes en desarrollos tecnológicos, líderes de la industria, y lograron reducciones de al menos un 15% en su consumo de energía en 3 años. En Chile hemos visto resultados muy similares. Hemos visto incluso empresas que han logrado reducir un 15% el consumo de energía el primer año. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque déjenme mostrarles cómo se consume la energía en Chile. Y les aseguro que en Colombia es parecido. Más o menos un tercio del consumo se lo lleva el transporte. Un poco más de un tercio del consumo se lo llevan las grandes empresas, que estamos hablando de, en Chile, 300 empresas. 300 empresas consumen un 34% de la energía de todo el país. Y el otro tercio, que es como un tercio chico, no alcanza a ser un tercio, son todo el resto de las miles de empresas, todos los hogares, todos los hospitales, todos los municipios, todos los servicios públicos, están dentro de ese último tercio. Entonces, ¿por qué es importante tener un sistema de gestión de energía? Porque estamos atacando justamente donde está el mayor consumo. En Chile ya es obligatorio que estas grandes empresas tengan sistemas de gestión de energía desde el año 2021 y en un ejercicio, ¿cierto?, de una cuenta de 3 muy simple, ¿cierto? Si estas empresas reducen un 15% su consumo de energía, que eso es lo que se ha visto internacionalmente que ocurre en los primeros 3 o 4 años, estamos hablando de reducir un 5% el consumo de energía total del país. O sea, es una acción muy costo eficiente, que además mejora la productividad de estas empresas y que tiene impactos enormes en términos de reducción de consumo y eficiencia energética. Segundo tema, la electrificación del consumo. Vamos a avanzar hacia la electrificación del consumo, algunos más rápido que otros, pero hacia allá vamos, ¿cierto? Este es un estudio de Enel que pronostica que Colombia ya hacia el 2035 prácticamente va a doblar la participación de la electricidad en la matriz eléctrica. Hoy día solo un 17% de todo el consumo energético del país, un 17% es electricidad, y al 2050 va a estar por sobre el 50%. Es decir, vamos a estar multiplicando casi por 3
la cantidad de electricidad respecto al resto de los combustibles. Es un tremendo desafío. ¿Y por qué es tan importante? Porque va a generar reducciones muy importantes en el consumo de energía también. Fuera de que vamos a tener una matriz eléctrica cada vez más limpia, con la salida de combustibles fósiles, la entrada masiva de la energía renovable, la hidroelectricidad que ya tienen, ¿cierto? Cuando uno cambia un sistema de calefacción, de climatización que usa gas a un sistema eléctrico, está generando un 73% de ahorro en el consumo de electricidad, de energía total. Cuando uno cambia un vehículo a gasolina por un vehículo eléctrico, está ahorrando un 65% de energía, además de las reducciones muy notables en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay una tremenda oportunidad para ser más eficientes, electrificando el consumo. Hoy día se habla de que la eficiencia energética del futuro va a ser justamente la electrificación de nuestros usos. Lo tercero es la gestión de demanda. Y no sé si les pasará acá en Colombia, pero en Chile toda la discusión energética hoy día está basada en cómo aumentamos el almacenamiento de energía, cómo damos flexibilidad al sistema, cómo podemos permitir que la energía solar se transfiera a la noche y entonces el foco de la discusión es el almacenamiento, que por supuesto es un tema muy importante. Pero hay una tremenda oportunidad también en la respuesta a la demanda, en la gestión de la demanda. Y aquí tenemos un ejemplo, no sé si supieron, lo vieron en las noticias, pero el año pasado, la Navidad pasada, en el noreste de Estados Unidos, hubo una ola de frío como no se había visto en mucho tiempo y las temperaturas cayeron abruptamente. Y básicamente se congelaron todas las centrales térmicas. Se cayeron prácticamente todas las centrales térmicas, tuvieron una caída de un 20 y tanto % en la producción de energía y eso podría haber tenido unos impactos tremendos para la población que afortunadamente se mitigaron gracias a la gestión de energía, a la respuesta a la demanda, a bajar los consumos cuando era más necesario. Ahí vemos cómo entonces la gestión de demanda, no voy a entrar ahí, pero básicamente nos puede permitir cortar la punta, nos puede reducir los costos del sistema, nos puede permitir modular el consumo de manera de generar los incentivos para consumir más, por ejemplo, a mediodía cuando estamos con el sol arriba nuestro, y bajar los consumos en la tarde a través de incentivos económicos. Hoy día en otras partes, en Estados Unidos, hay empresas enormes que se dedican a esto, con estas pantallas gigantes que están monitoreando cientos de miles de clientes al mismo tiempo. En Australia, desde este año, es obligatorio que todos los equipos de aire acondicionado que se instalen en Australia tengan un dispositivo que permita un control remoto. De manera que cuando se quiera hacer gestión de demanda, el operador del sistema pueda bajar en un par de grados o subir en un par de grados la temperatura de cientos de miles de equipos de aire acondicionado a la vez y con eso generar un impacto de reducción de demanda. Así que tenemos, y este es el tercer tema entonces, una tremenda oportunidad gestionando la demanda para darle mayor flexibilidad al sistema y para optimizar la operación del sistema completo. Muchas veces los costos de operación y los costos que enfrenta el consumidor están completamente desconectados y esta es una tremenda oportunidad para acercar esos dos mundos y darle más eficiencia al sistema completo. Y lo último, vamos a hablar de que para que todo esto pase o para que la mayoría de estas cosas puedan pasar, necesitamos modernizar, necesitamos reformar la distribución eléctrica. Y para hablar de la distribución eléctrica voy a partir con un ejemplo muy doméstico. Esta es mi casa el año 2021. Compraba una casa que tenía 70 años de antigüedad con mi mujer y dijimos, bueno, siendo consistentes con lo que uno hace, ¿cierto? Vamos a hacerla eficiente. Entonces, le pedí al arquitecto que estaba haciendo el proyecto que cotizara que el sistema tuviese climatización eléctrica. En Santiago es especialmente importante la climatización, hace frío en invierno, hace mucho calor en verano, que pusiera paneles solares, que pusiera sistemas solares térmicos para el agua caliente, que dejara un enchufe de poder para el futuro auto eléctrico, que tuviéramos captura de agua grises, muros envolvente térmica, etc. Y yo más o menos había sacado la cuenta de cuánto me iba a costar cada uno de esos ítems. Pero cuando el arquitecto me entregó el presupuesto, me incluyó todo esto. Me dijo, bueno, la red interna que yo te había estimado no te va a funcionar para los niveles de consumo que estás pensando.
vas a necesitar un sistema trifásico en vez de uno monofásico, vamos a tener que cambiar el medidor, vamos a tener que cambiar el empalme, vas a tener incluso que cambiar de tarifa. Toda una serie de cosas que probablemente, ¿cierto?, para ustedes, que son ingenieros eléctricos muchos, es súper obvio. Nadie puede electrificar el consumo de su casa, ¿cierto?, sin hacer las adecuaciones que son necesarias. Bueno, finalmente lo hice, pero esta cosa que puede parecer tan obvia a nivel de una casa es muy poco evidente a nivel de nuestras ciudades. Porque hoy día hablamos de electrificar nuestros consumos, de tener vehículos eléctricos, de tener climatización eléctrica, y nadie está preocupado de la plataforma, de la infraestructura que necesitamos a nivel de ciudades para que eso ocurra. Y la gran pregunta es si estamos preparados para esta transición energética desde nuestras ciudades. Y veremos algunos indicadores. Aquí, por favor, yo, país que voy, me retan. Este gráfico lo hizo un académico chileno. Y fui a Perú y me dijeron, ese no es el indicador SAIDI de Perú. Entonces, no se enreden con si Colombia está en las 6 horas, las 10 horas o en las 12 horas, por favor. Lo que quiero mostrarles acá es cómo estamos a nivel latinoamericano respecto del mundo desarrollado. Hoy día en Europa, en Estados Unidos, en Italia, están midiendo los cortes anuales en minutos. 35 minutos, 45 minutos. Están apuntando a que empiecen a medirlo de aquí a los próximos 20 años en segundos al año de cortes. ¿Por qué? Porque saben que cuando esté todo el consumo electrificado, cuando el transporte sea eléctrico, cuando la climatización sea eléctrica, cuando los procesos productivos sean eléctricos, no puede fallar el sistema eléctrico. ¿Y qué tenemos en Latinoamérica? Tenemos que todavía tenemos muchas horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas en las capitales, ni hablar de zonas rurales, ¿cierto? Que las interrupciones pueden llegar a 40 horas en algunas zonas de Chile, por ejemplo. Entonces, tenemos un tremendo desafío en términos de calidad. ¿Cómo estamos respecto de la resiliencia? Esta ocurrencia más frecuente de impactos climáticos extremos o que empiecen a aparecer fenómenos climáticos en zonas donde antes no aparecían. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar esto y para recuperar el servicio lo más rápido posible? Probablemente muy poco preparados. Probablemente deben ser contados con los dedos las distribuidoras eléctricas que en Latinoamérica o los reguladores que tienen incluidos dentro de la gestión que hacen con las distribuidoras, cómo están preparados para la resiliencia. Entonces aquí tenemos mucho que avanzar, pero no solo en Latinoamérica, en este caso. Es un tema que está recién discutiéndose y está recién enfrentándose en todas partes. ¿Qué va a pasar con los consumos? Pensemos en un hogar promedio, que hoy día probablemente un hogar que tiene el refrigerador, que tiene un horno eléctrico, un PlayStation con 2 televisores, ¿cierto? En su peor momento de consumo de energía estará consumiendo 3 kilos, 4 kilos tal vez. ¿Qué va a pasar cuando ese hogar además tenga un sistema de climatización eléctrica? Va a al menos duplicar el consumo de energía. Y cuando tenga un auto eléctrico que esté cargando con estos cargadores, ¿cierto?, de 7 kilos, que son los que se instalan con los autos, vamos a cuadriplicar el consumo de energía. Es decir, es como que en menos de 10, 15 años en que se va a dar esta transición, multipliquemos por 4 la cantidad de hogares que están consumiendo energía en una ciudad. ¿Estamos preparados para ese nivel de consumo de energía? ¿Estamos preparados para la generación distribuida? Hoy día es un tema poco desarrollado en la región, excepto en el norte de Brasil. En todo el resto de los países es un tema muy incipiente, pero ya vemos como en California, en ciertas partes, o en Australia, ¿cierto?, 1 de cada 3 hogares hoy día ya tiene paneles solares en sus techos. Y si bien hoy día no estamos ahí, probablemente lo vamos a estar en unos pocos años. ¿Estamos preparados para ese flujo bidireccional de energía? ¿Tenemos las regulaciones adecuadas? ¿Tenemos las protecciones en las redes? ¿Tenemos las redes suficientes para poder prepararnos para esto? ¿Estamos preparados para que este consumidor de energía, que hasta hace muy poco en todas partes era simplemente un consumidor, que hoy día ya en muchas partes puede ser un prosumidor, es decir, puede producir energía, puede consumir energía de la red, y que en el futuro cercano va a ser un gestionador de energía que va a elegir cuándo producir él, cuándo almacenar, cuándo vender a la red, cuándo cargar el auto, cuándo descargar el auto hacia la red?
¿Estamos preparados para eso? Bueno, probablemente no. Y entonces la pregunta es, ¿cómo tiene que ser esta distribuidora de la transición energética? Ahora, de aquí en adelante, como les contaba, yo trabajé hasta hace un par de meses en ADELAT, que es la Asociación de Distribuidores Eléctricos Latinoamericanos. Y estas láminas se las robé a ellos. Más que se las robé, se las tomé prestadas. Ellos sabían que venía, así que me tomé la libertad de usar información que se levantó desde ADELAT justamente para generar esta discusión y este diálogo respecto de cómo tenemos que avanzar en la modernización de la distribución. Y hay tres como grandes desafíos de la distribución eléctrica. El primero, que es bastante evidente, tenemos que mejorar la calidad del servicio y tenemos que aumentar la resiliencia. Ahora, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos ponerle tecnología a las redes. Aquí no basta con que desde el regulador llegue la instrucción, ¿cierto?, de que hay que mejorar los indicadores, hay que digitalizar las redes. Hablábamos de la gestión de demanda, de la respuesta a la demanda. Eso tiene que estar completamente digitalizado para que funcione. Tenemos que automatizar la red. Hoy día, cuando hay un corte de electricidad, ¿qué pasa? No se sabe dónde fue el corte. Tiene que salir una camioneta a recorrer las calles y tienen que triangular con la llamada de la gente para ver dónde se produjo el corte de energía. Y hasta que no llega la camioneta y no repone el servicio, pueden pasar varias horas en que están todos en un sector sin luz. En una red automatizada, en una red digitalizada, se identifica inmediatamente dónde se produjo el corte, se redirigen los consumos de energía hacia otros transformadores y se puede recuperar en cosas de segundos, tal vez minutos, el servicio de más del 90% de los consumidores. Eso es el tipo de cosas que nos permiten la tecnología. Tenemos que aumentar el enmayamiento, generar redundancia, que nos permita justamente hacer este tipo de ajustes, ¿cierto? Tenemos que incluir la medición remota, el telecontrol y todo esto para generar también mayor flexibilidad. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que, o el distribuidor, ¿cierto?, tiene que tomar un rol de un orquestador de un sistema, de una plataforma más compleja, en que van a entrar nuevos actores, los comercializadores, pero muchos otros actores y modelos de negocio que van a ir apareciendo en el tiempo, que van a ir ofreciendo distintos servicios, los agregadores de demanda, etcétera. Y alguien tiene que coordinar todo eso. Alguien tiene que coordinar, y ya se están haciendo pruebas en algunos países, en Australia, por ejemplo, para que no carguen todos los autos eléctricos a la misma hora. Sería una locura, ¿cierto?, que todas las tardes, a las 6 de la tarde, se carguen 100.000, 200.000, 500.000 vehículos eléctricos en forma simultánea. Bueno, alguien tiene que estar operando el sistema para ir dando acceso a los vehículos eléctricos para que se vayan cargando en forma inteligente y no todos a la vez. Y eso probablemente va a tener que ser el distribuidor eléctrico. Y lo tercero es que tenemos que fomentar la eficiencia económica del sistema completo. Como les decía, para miles, millones de consumidores está completamente desconectadas las decisiones de consumo respecto de los costos de consumir la energía a distintos momentos del tiempo, y para eso tenemos que tener sistemas de medición inteligentes, ¿cierto? Y tenemos que tener tarifas flexibles que nos permitan avanzar en ese camino que finalmente va a redundar en un beneficio para todos. En la medida en que logremos aplanar las curvas, vamos a tener costos de generación más baratos y eso va a redundar en un beneficio para todos. Ahora, ¿por qué avanzar en esto y cómo avanzamos? ¿Por qué avanzar? Bueno, por las razones obvias respecto del servicio mismo. Vamos a tener un servicio de mejor calidad, más resiliente, preparados para la emergencia, porque vamos a tener un menor gasto en energía y en energía total, y eso es muy importante. Nuestro gasto en electricidad va a subir sin duda, pero nos va a permitir cambiar el uso de combustibles fósiles, el uso de gasolina o el uso de gas por electricidad que va a ser más barata y la cuenta total de energéticos va a bajar. Y además vamos a tener mejor calidad de vida, vamos a tener menor contaminación local, todos normalizamos que nuestros autos estén echando humo por el tubo escape, ¿cierto? Pero no es normal que anden millones de vehículos en las ciudades contaminando todo el día. Vamos a tener entonces impactos bien importantes en la calidad del medio ambiente, en la calidad de vida de las personas. Las empresas van a ser más productivas si son más eléctricas, entonces va a haber muchos beneficios por ese lado. ¿Y qué tenemos que hacer para esto? ¿Cómo avanzamos?
Primero, invirtiendo. Se va a requerir un plan de inversiones sin precedentes en el mundo de la distribución eléctrica. Desde que se montaron las primeras redes, probablemente no se han hecho inversiones de este tamaño. Segundo, la regulación va a tener que dar incentivos para que estas inversiones se hagan en forma eficiente y oportuna. Tercero, y todo con la lógica de cómo generamos estas inversiones. Necesitamos tener regulaciones claras, regulaciones de largo plazo, necesitamos reguladores que den certeza a los inversionistas, porque aquí las inversiones van a tener que ser privadas, o van a tener que ser público-privadas. Probablemente ningún país desde su propio Estado va a poder asumir este nivel de inversiones, y para eso requerimos tener las condiciones necesarias en los países para que las inversiones ocurran. Y finalmente, en el mundo de la distribución tenemos que cambiar el paradigma tradicional, que es cómo minimizamos el costo de la distribución sujeto a algún nivel de calidad, a cómo maximizamos los beneficios sociales que nos van a traer estas nuevas inversiones. Y lo que les decía, el nivel de inversiones va a ser sin precedente. En la Unión Europea estiman que van a invertir de aquí en la próxima década algo así como 400 billones de euros en las redes eléctricas, y ahí hay un tremendo desafío, pero los europeos también lo tienen muy claro, y los beneficios van a ser enormes. Esos mismos beneficios que yo les mostraba para Latinoamérica, bueno, los europeos los tienen cuantificados y son varias veces el costo de las inversiones que van a tener que hacer. Lamentablemente, a nivel latinoamericano, no sabemos ni cuánto nos va a costar la inversión, ni cuánto vamos a tener de beneficios. Es algo que habrá que desarrollar prontamente, pero si uno mira la experiencia de Europa o de Estados Unidos, vemos que viene un tren de inversiones muy significativo. Pero también hay que mejorar las regulaciones. ¿Y cuáles son las 3 recomendaciones que da ADELAC respecto de la distribución eléctrica? Y esto es a nivel latinoamericano. Entonces, algunas de estas cosas ustedes ya las tienen bien incorporadas en sus regulaciones, pero no en todos los países. Y lo primero es que hay que poner incentivos simétricos, y esta es como la zanahoria y el garrote, para que la distribuidora mejore la calidad del servicio e incorpore incentivos para mejorar la resiliencia. Entonces, darle flexibilidad a la distribuidora para que ella tome sus decisiones de inversión, de operación, pero sujeto al cumplimiento de los estándares de calidad que le fija el regulador. Y eso es lo primero. Lo segundo, hay que remunerar los costos reales asociados a la base de activos de distribución. Eso entiendo que no es un problema aquí en Colombia, en Chile es un tremendo dolor de cabeza. En Chile todavía estamos trabajando con empresas modelo que tienen 30 años y que son muy útiles, pero ¿qué incentivo genera una empresa modelo? A no invertir, ¿cierto? Porque mientras yo logre mantener un cierto nivel de calidad que me pide la norma, si no invierto, esos recursos me los ahorro y me siguen pagando la tarifa como si hubiese invertido. La medida entonces en que yo voy reconociendo los gastos reales de las empresas, genero el incentivo a invertir. Y ahí tengo otro problema, que no vaya a sobreinvertir la distribuidora. Y para eso que necesito un regulador bien capacitado, con capacidades técnicas y con los suficientes conocimientos y experiencia, ¿cierto?, para poder decir esta inversión sí, esta inversión no. ¿Ah? Porque justamente hay que detener el incentivo a sobreinvertir que se puede generar en el mundo de la distribución. Y lo tercero es que la remuneración tiene que ser oportuna y adecuada, y para esto es muy importante que se hagan planes de inversión y que la remuneración del periodo siguiente lo que haga es cubrir el plan de inversión de lo que está proyectado que se va a hacer. Y no, como pasa en algunos países, en que básicamente durante el periodo siguiente se remunera la inversión que se hizo en el periodo anterior. Y con eso, ¿cuál es el problema? Que generamos una diferencia en términos de plazo y generamos además incertidumbre respecto de si la empresa va a poder cubrir las inversiones que ya realizó. Y ustedes saben, cuando hay más incertidumbre, sube el costo del capital y eso finalmente encarece las inversiones, y en un escenario en que tenemos que invertir tanto, nos conviene que las inversiones sean lo más baratas posible. Y finalmente, algunas conclusiones y reflexiones. La transición energética sin duda va a traer grandes beneficios para todos, en términos económicos, sociales, ambientales.
Tenemos que avanzar, por supuesto, en el desarrollo de energías renovables, en el desarrollo del almacenamiento, pero no nos podemos olvidar del lado de la demanda, que es tan importante como el lado de la oferta. Es urgente avanzar en modernizar esta distribución eléctrica porque la transición energética no nos va a esperar. Nadie en 10 años más, cuando sea más barato comprar un vehículo eléctrico, va a estar pidiendo permiso para comprarse un vehículo eléctrico. Se lo van a comprar. Cuando los calores en verano sean insoportables, nadie va a pedir permiso para instalar una bomba de calor, un sistema de aire acondicionado, lo van a instalar. Y finalmente lo que va a pasar es que nuestras redes no van a estar preparadas y eso va a generar problemas, va a generar cortes, interrupciones de servicio, va a generar entonces importantes impactos económicos y por eso es tan importante empezar desde hoy día con esta transformación del sistema eléctrico. Muchas gracias.